Nadie se nos quedó afuera. Bien, para los 35 que estamos presentes, hoy vamos a hacer la corteza cerebral, ¿ya? Tenemos... Bueno, entonces si van a exponer, lo harán después que yo termine la clase, ¿ya? Vayan viendo cómo se preparan para exponer. Ya, en la clase número 16, que es la corteza cerebral, nosotros vamos a hablar un poco en realidad de lo que ya hemos tocado en lo que son las áreas de Brodmann, pero en este caso también vamos a hablar cuál es la importancia de la corteza cerebral, ¿no? Algunas funciones y algunas áreas en común realmente. Entonces, en la corteza cerebral viene a ser un manto de tejido nervioso que cubre toda la superficie del encéfalo, ¿ya? Es una lámina gris formada por cuerpos de neuronas interconectadas. Nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos pregunten qué viene a ser la corteza cerebral o qué es para usted la corteza cerebral, ¿usted qué va a decir? A ver, vamos a preguntar a alguno de sus compañeros. Viviana creo que quiere hablar. ¿Puedo yo, Miss? Ya, Rebeca, a ver. ¿Qué viene a ser? ¿Qué es Bueno, la corteza cerebral? es el manto que tejido nervioso que cubre el encéfalo. Claro, es un manto que cubre el encéfalo, ¿no? Bien, viene a ser una lámina gris, oscura, como la que vemos aquí al inicio de la pantalla, ¿no? Gris, oscura, fuera de, vamos a encontrar, pues, ¿no? También que está protegida por las meninges, ¿no? Que vendría a ser la pía madre, la dura madre, el aracnoides, ¿verdad? Y obviamente está constituida por las neuronas. Dentro, en la corteza, nosotros vamos a encontrar las neuronas interconectadas. Se dice que esta estructura, esta forma que tiene la corteza cerebral, ¿qué nos da? Nos da ese carácter humano, la inteligencia, ¿no? Nuestras funciones intelectuales. Gracias. Gracias por silenciar. Bien, nosotros vamos a hablar sobre la descripción también general, ¿no? Dentro de su descripción, este viene a ser nuestro órgano maestro de todo nuestro cuerpo. Si no existiera el encéfalo y tampoco estuviera cubierto por la corteza, nosotros no tendríamos la parte cognitiva, la parte ¿no? de decisión, de juicio, de conducta, ¿no? Actuaríamos de una forma irracional y el lenguaje estaría poco desarrollado también. Es la realización suprema de la evolución humana. Si nosotros, todos los seres vivientes tienen lo que sería un cerebro, ¿no? Pero de toda la cadena o de toda ¿no? De todos los seres vivos que existen, que son mamíferos y que tienen cerebro, ¿ya? Nuestro cerebro, se puede decir, es el más evolucionado, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser su grosor? El grosor va a variar, va a ser entre 1.25 milímetros, ya en lo que sería el lóbulo occipital y en lo que sería el lóbulo frontal sería unos 4 milímetros aproximadamente y su peso es de 1,5 kilos, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos pesa el encéfalo, ¿ya? Y su aspecto viene a ser así como una nuez crucida, dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Ya conocemos. ¿Cómo se vendría a llamar esa cisura que se encuentra entre los dos hemisferios? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la que lo une, pero nosotros tenemos ahí un surco, una separación, ¿no? Esta parte que los divide tiene su nombre. ¿Cómo se llama ese surco? Este es como un recordar, porque realmente nosotros ya hemos avanzado bastante del tema y esto es como
recordar, una cosita muy fácil. A ver, vamos chicos, participación. Su examen va a venir. La fisura de Rolando. Hemisféricos. La fisura de Rolando. No, la fisura Rolando no tiene nada que ver acá. La fisura hemisférica. Sí, interhemisférica. Muy bien. La fisura interhemisférica o el surco interhemisférico es aquel que se encuentra ya en el centro donde nosotros podemos observar al cuerpo calloso, ¿no? Y viene a conformarse por los dos hemisferios en realidad. Bien. Está formado por un tejido blando, esponjoso, ¿ya? Y se encuentra dentro del cráneo. El cráneo viene a ser su protección de esto. ¿Ya? Más o menos una constitución de lo que esté formado en cuestión de neuronas es un aproximado entre 10 y 12 millones, de 10 a 12 mil millones de neuronas, ¿ya? Y si hablamos de células glías, aproximadamente unos 120 mil millones de células glías. La corteza está compuesta por sustancia gris que tiene una forma rugosa en su superficie. Si nosotros vemos, no observamos que sea blanco la corteza cerebral, ¿sí? No la encontramos blanca. Lo que encontramos más bien es un aspecto un poco beige, un poco gris. Y de ese color es donde denomina o donde se dice que se encuentra la sustancia gris, predomina la sustancia gris. Y la sustancia gris, ¿qué función es la que tiene? ¿De qué está compuesta? ¿De los cuerpos neuronales o de los axones? ¿De qué está compuesto? ¿Qué conforma una sustancia gris? ¿Qué conforma una sustancia gris, chicos? ¿Eso tiene el sistema nervioso? O sea, es como el motor del sistema nervioso. Discúlpame, Rebeca, pero no te pude escuchar muy bien. Ah, ok, por aquí tengo un mensaje. De repente es lo que nos dice. Ah, muy bien. Aquí tenemos a Camila que nos dice que está compuesto por axones. Bien, ¿quién dice lo contrario? ¿Quién reafirma la idea de su compañera? ¿De qué está compuesta la sustancia gris o la materia gris? Eran neuronas, eran como cuerpos. Por cuerpos neurales. Ajá. Sí, mis axones carentes, si no me equivoco. A ver. Cuerpos neurales. No era neurona ya va, amielínicas, creo que se dice. Somas neuronales, mis. Veamos por partes. Si hay muchos que estamos dando nuestra opinión, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar esa manito, ¿ok? A ver, escuchamos. ¿Por qué está compuesta la sustancia gris? A ver, ya levantaron la manito. ¿Qué pasó? Un momento. No me sale la Ya, opción de muy bien. levantar la Angélica. Angélica. Está formado por un conjunto de lo que son somas neuronales, Ya, el cuerpo. que pueden ser lo que son los multipolares. Neuronas multipolares. ¿Eso es lo que nos quieres decir? ¿Sí? O sea, está formada por somas neuronales y Ya. también multipolares, Ya. en las cuales también se asocian lo que son las neuroglorias y parte de los vasos sanguíneos. Parte de los vasos sanguíneos. Algo así. Ya, estamos cerca. A ver, baja tu manito. Ya yo bajo la manito. ¿Alguien más levantó la mano? Benjamín. A ver, Benjamín. Sí, mis.
La sustancia gris está conformada, si no me equivoco, por somas neuronales y axones carentes. Ya, eso está más cerca a la definición. Nadie más. Bien. Sí, está compuesto por el soma, ¿ya? Y los axones que no tienen mielina y las células glía. De eso está compuesta la sustancia gris. Y entonces, esta obviamente se encuentra mayormente en la corteza. ¿Y cuál vendría a ser la función de la sustancia gris? ¿La sustancia gris almacena o envía la información? A ver, función. El que no puede levantar la manito porque no encuentra cómo poderla levantar, ¿ya? Vamos a hacer vamos a permitir que hable, ¿ya? Y se le va a dar la prioridad en este caso porque no encuentra la manito. Yo no encuentro la manita. Ya, a ver, Rebeca. No me aparece, en serio. Siempre me aparece, no sé qué pasa. Ya, la función de la sustancia gris era de la función de razonamiento. De procesamiento. Ajá, Procesa la información. Muy bien. sí. Ya. Y a ver, aquí encontramos a Fabiola que dice que se encarga de transformar señales, transportar, debe ser, señales al cuerpo. Benjamín, a ver, Benjamín. Y una característica de esa sustancia es que no era capaz de transmitir como los impulsos nerviosos porque carecía de mielina. Muy bien, muy bien. Esa es una respuesta con fundamento. Porque no tiene mielina, no es capaz de transportar esa información. Lo que sí hace es procesar la información, solo la mantiene nada más. ¿Ok? Bien. Cumple la función de razonamiento. La vamos a seguir viendo, sí, de razonamiento. Sí. Muy bien. Está muy bien. Me da gusto esas respuestas fundamentadas. ¿Alguien más levantó la manito por ahí? Benjamín, ya. Benjamín, vamos a bajar su manito. Listo. Bien, entonces ya nosotros sabemos que en la corteza vamos a encontrar esta sustancia gris, ya sabemos qué es lo que hace, ya sabemos por qué está formada. Entonces, en la corteza nosotros podemos distinguir 4 lóbulos. ¿Qué lóbulos vienen a ser estos? A ver, ustedes. Alguien entra y sale de la sala, parece que su internet está inestable. Fernanda Samillán, levantó la mano. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los lóbulos? Fernanda, aprobado, creo, levantar la manito. Angélica, ya, Rebeca o Angélica, ¿cuál de las dos va a hablar primero? Angélica, a Miss, ver. sí, Miss, tenemos 4 lóbulos, que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Bien. Bien, Rebeca, ¿usted? Sí, iba a decir lo mismo, ¿no? Frontal, parietal, temporal y occipital. Muy bien. Gracias. Yo voy a bajar sus manitos porque si no después no sabemos quién está. Claro, tenemos estos 4 lóbulos que cada uno está pues en los hemisferios cerebrales, ¿no? Ay, muy bien, aquí tenemos la corteza cerebral y sus pliegues. ¿Es importante los pliegues o no es importante los pliegues? ¿Qué dicen ustedes? Que sí es importante, Miss. Bien, cuando uno da una respuesta, ¿no? Ya que estamos finalizando este curso y para el futuro también, y cada vez que ustedes dan una respuesta, traten de fundamentarla. ¿Por qué es importante los pliegues? ¿Qué es lo que se dice de los pliegues? A ver. Miss, Sí. había leído que como la función de este era que se disponga de más espacio y que esta misma corteza cerebral no esté presionada, ¿no?, hacia las paredes craneales. Ya. Ya, más o menos, estamos cerca. ¿Estamos más cerca? Ya, a ver. Alguien que por ahí, usando la lógica de lo que hemos aprendido, ustedes dispongan a decirme para qué es importante los pliegues. Bueno, yo considero que es como para separar, ¿no? Y también como para hacer secciones en el cerebro y que cada una cumpla su función. Ya, a ver, Rosa. Sí, Miss,
igualito como opina mi compañera, los pliegues son los que separan y también permiten que el cerebro necesita más espacio, ¿no? Y también, por otro lado, los pliegues permiten que el área de la superficie de la corteza central, cerebral, perdón, aumente un espacio, como lo comentó mi compañero. Ya, Y así poder cofinado como el cráneo. ya. Lo último como que me dejó en pausa. Ya. Bien, vamos a aclarar aquí una cosa. Las cortezas cerebral tiene estos pliegues. Tenemos al menos aproximadamente muchas teorías. Una dice que los pliegues son, los pliegues o los surcos o las circunvalaciones, ya, son distintas. Y estas vienen a decirse, pues, ¿no? Que entre más pliegues tenga un cerebro, esta aumenta su capacidad intelectual. Esa es una de las teorías que se menciona. Otra teoría nos menciona que, bueno, que las de Brodmann, que tiene un poquito más de sentido, porque Brodmann dice, pues, ¿no? Que si separamos cada una de estas con sus circunvalaciones y reconocemos sus surcos, nosotros vamos a tener las respectivas áreas por sección, ¿no? Que vendría a ser igual como ustedes lo han mencionado, solo que yo le doy un poquito más de sentido a sus respuestas. Permite tener más espacio. Ok. Bien, lo que sucede es que, por ejemplo, si tenemos, es como nuestra casa, ¿no? En nuestra casa todo está distribuido. Nosotros no tenemos todo junto, ¿no? No dormimos junto con la cocina ni con el refrigerador, ¿no? Todos tenemos dormitorio, sala, cocina. Bien, en nuestro cerebro también tenemos algo así, la parte motora, el área del lenguaje, el área de visión, y para eso se necesita tener, pues, estos pliegues que hagan la separación, ¿no? Y ahí es donde se vienen a definir entre lo que serían los surcos y lo que serían, o cisuras, ¿no? En este caso, y las circunvalaciones, ¿verdad? Bien, aquí nos hace pues la referencia sobre la parte cognitiva e intelectual, ¿ya? Que tendríamos, por ejemplo, un humano, ¿no? En cuestión de párrafos y comprensión, y dominio, inteligencia, criterio, ¿no? En lo que serían, pues, ¿no? La lectura de 4 hojas o 5 hojas aproximadamente, ¿no? A referencia de un chimpancé que puede tener una inteligencia menor, ¿no? Ya que a nosotros nos vienen a comparar más cercano con lo que sería el chimpancé. Y lo que son cuestiones de monos y ratas, pues la cuestión sería distinta, ¿no? En cuestiones de inteligencia, básicamente. Muchos estudios que hablan sobre esto. En las funciones de la corteza, punto importante que se aprenda. Las funciones de la corteza, ya, no quiero toda la copia de la diapositiva en el examen, por si acaso, ya. Díganlo como lo piensan. Yo voy a calificar eso. No voy a calificar el que me vino, me copió todo y encima hasta copió los asteriscos que habían ahí en la diapositiva, ¿no? Las viñetas, perdón. Bien, en las funciones tenemos funciones de sensaciones, ¿ya? Toda sensación consciente o inconsciente, ¿ya? Esta va a ser fruto de nuestra actividad cortical, ¿no? Por ejemplo, aquella en la que nosotros sentimos, por ejemplo, en este caso ya sea, pues, ¿no? El frío, el calor o las diferentes texturas, ¿no? Cuando hemos aprendido todo esto, es una experiencia rica que se va guardando en una área de la corteza cerebral. El centro de integración, la parte del análisis de lo que sería la concientización, la correlatividad, que modifica la información sensorial también, viene a codificar sus pensamientos, sus comportamientos, ¿no? Ya me estoy incluso mezclando con el procesamiento mental. Todos estos centros, estas funciones, ¿no? El pensamiento, el lenguaje, la memoria, todas estas vienen a ser funciones de la corteza, ¿ya? Si yo le quiero dar más sentido y me quiero aprender sobre las funciones de la corteza, pues me voy aprendiendo acerca de los lóbulos. ¿Se acuerdan de los lóbulos? Lóbulo frontal, ¿con qué estaba relacionado? A ver, vamos, vamos a participar. Lóbulo frontal, ¿con qué está relacionado?
Ese estaba relacionado con la conducta, creo, ¿no, Miss? Ya, la conducta, estamos cerca. El lenguaje. Esa era el razonamiento, el conocimiento. La inteligencia. Ya, la inteligencia. Era con ya, si mal no recuerdo, era lenguaje, emociones, conocimiento, razonamiento y otro que no me acuerdo. Movimiento. Ya, movimientos no. Los movimientos no tienen nada que ver con lo que viene a ser lóbulo frontal. Asociación pasiva. Lóbulo frontal tiene que ver mucho con el juicio. Acuérdense bien que cuando hicieron hemisferios cerebrales, tema número 3 de este curso, si no me equivoco, ¿ya? Se habló e incluso les presenté un material que obviamente no se los podía compartir, ¿no? Porque pertenecía a otra, a otra área, ¿ya? En este caso, hablamos sobre lo que hacía los lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lo que era el juicio, el pensamiento, el comportamiento, ¿ok? El lóbulo occipital, ¿de qué se encargaba? De la visión, de los reflejos, ¿no? Bien, aquí es algo similar. Nosotros vamos a ir analizando y procesando todo esto, y cuando nosotros hablemos de nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, todo esto, va a verse muy relacionado con el lóbulo frontal. Si yo me quiero saber sobre las sensaciones, ¿no? La parte somatestésica, todo, ¿qué lóbulo es este? ¿Parietal o temporal? El parietal. Parietal, Miss. Ya, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, así, ¿no? Así vamos a ir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esas son las funciones de la corteza. Las funciones de la corteza se ven relacionadas con lo que sería, pues, ¿no? La motivación, la conciencia del yo, ¿no? Una persona que está totalmente, incluso comentamos el caso de Finis Gage, aquel hombre que le entró una barreta por el lóbulo frontal, ¿no? En el cual, pues, esta persona, de lo que era un obrero, cambió su comportamiento, ya, y se volvió pues una persona agresiva, descontrolada, con un comportamiento desadaptado, ¿no? Y obviamente si estudiamos un poco más, que ya sería salirnos del tema, pues no, ya hablaríamos de lo que serían las lobotomías, que muchos seguro hemos podido leer o conocemos sobre el caso, ¿no? Bien, aquí está, mire, los lóbulos frontales que participan en la conducta. Bien, entonces, básicamente estas vienen a ser las funciones de la corteza. Bien, aquí tenemos tipos de corteza en cuestión a la parte funcional, y vamos a tener corteza primaria, secundaria y de asociación, ¿ya? Y en la corteza primaria, nosotros vamos a recibir la mayor parte de su input, o sea, sus señales, ¿ya? Directamente de los núcleos talámicos, que ya conocemos cuáles son los núcleos talámicos, y se perciben las primeras características de los estímulos. Eso vendría a ser en la corteza primaria. Si hablamos de corteza secundaria, es la que recibe la mayor parte de su input de la corteza primaria. O sea, es como que se conectan en realidad, ¿no? Y de áreas de la corteza secundaria que identifican la interpretación de los estímulos, y lo que sería la corteza de asociación es la que recibe el input de lo que sería el sistema sensitivo, ¿ya? Visual, sensitivo, el tacto, ¿ya? Entonces, un momento. Esta, la de asociación, es básicamente la parte visual y sensitiva, ¿ya? Y reconoce estos estímulos para integrarlos después. Es como que tenemos un bebé, ¿ok? Tenemos un bebé, este bebé nunca ha comido y digamos está en el proceso de los 6 meses, ¿no? En donde empieza a probar, y de repente le damos un sabor distinto en las comidas, ¿no? Lo que va a hacer es primero enviar esta información por la corteza primaria, ¿ya? Hacia sus núcleos talámicos, después a la corteza secundaria para que ésta, pues, ¿no? Identifique y trate de interpretar el estímulo que ha recibido, y en la de asociación ya
estímulo que recibió se integra, lo que sería en cuestión de sensación, ¿no? Por lo que probó. Casi la mayoría de nuestras actividades, por no decir todas, pasan por este proceso de las cortezas primaria, secundaria y la corteza de asociación para que se vayan integrando nuestros aprendizajes. Bien, hasta aquí hay preguntas que el público quiera realizar. Profe, ¿a qué se le denomina input? ¿Qué significa? Un momentito que estoy, Ay, ay, se va con el audio encendido. Bien. Ya, me decía, ¿quién preguntó? Francis, ¿me repites, por favor? No fue Castillo, profe. Pero Casi, perdón. quería saber qué significa la palabra input o a qué se refiere cuando dicen input. Ya, viene a ser unos datos de información que se reciben, ya sea pues en este caso en el sistema nervioso, ¿no? Vienen a ser señales. Ahí claramente dice entre paréntesis señales. Eso es un input. Ah, ok, profe, ya entiendo, gracias. No se preocupe. Bien. Bien. Disculpen ustedes. Ya. Bien, entonces vamos a hablar también de la parte estructural y aquí tenemos otros tipos de corteza, ¿ya? Tenemos lo que sería el isocórtex o neocórtex, que también se llama el paleocórtex y el arquicórtex. ¿Ok? Tenemos tres tipos también. Si se les preguntara por ahí, tipo de corteza de tipo funcional, ¿ustedes qué van a responder? Eso ha pasado ahorita. De tipo funcional. La primaria, la secundaria y la de asociación. De asociación, exacto. Y la estructural vienen a ser las que estamos viendo ahorita. Bien, nosotros vamos a hablar del neocórtex o isocórtex también. El neocórtex, neo siempre se refiere a algo nuevo, ¿no? Y córtex, corteza, o sea, una corteza nueva. ¿Ya? La denominan porque va a recibir o porque reciben las áreas evolucionadas de la corteza o las más modernas en este caso. Un momento. Los humanos, ya nosotros, la tenemos no hace más de 1 millón de años en realidad, según lo que han podido investigar, ¿no? Y esta área constituye la capa, la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales y en especial los frontales de los mamíferos. En este caso, si nos preguntan dónde voy a encontrar el neocórtex, ¿no? O qué recubre el neocórtex, ustedes deben decir, pues, ¿no? En el lóbulo prefrontal o los frontales. Y se encuentra desarrollada ya en los primates que se destacan y el desarrollo pues también del Homo sapiens. ¿Cuál vino a ser el último hombre en evolucionar? Según la teoría, pues, ¿no? Que nosotros provenimos del mono. A ver, vamos a hablar más o menos de qué se caracteriza el neocórtex. El neocórtex se caracteriza por una fina corteza que se recubre en el extremo del cerebro, ¿no? En esta parte, específicamente como está en la imagen, ¿ya? En esta capa externa del cerebro
y representa una cantidad de surcos. Si nosotros visualizamos probablemente la corteza premotora y, no, perdón, prefrontal y frontal, vamos a ver que encontramos un poco más de surcos en cuestión. Está dividida en 6 capas, ya que se extienden a través de un tamaño de servilleta. Aquí tenemos aparentemente pues lo que sería la formación neuronal, lo que sería la parte citológica del neocórtex, ¿ya? Encargada de lo que sería el raciocinio. Por algo es la que recubre lo que sería la parte prefrontal y frontal. Esta vendría a ser, el neocórtex viene a ser la parte de nuestro cerebro que nos vuelve conscientes, ¿ya? Nos proporciona recuerdos, habilidades, conocimientos, experiencias acumuladas gracias a 30.000 millones de neuronas que esta contiene, ¿ya? Y nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la evolución del hombre. Por eso les preguntaba yo, ¿cuál era el último hombre o la última evolución que tuvo el hombre según la teoría en la que provenimos del mono? Estamos en historia. Homo sapiens. El Homo sapiens. El Homo sapiens. El Homo sapiens, ¿no? Nosotros supuestamente somos Homo sapiens. Bien, el Homo sapiens es aquel, pues, ¿no? Que viene a ser nuestra última evolución como hombres, ¿ya? Y es aquella, pues, ¿no? En la que nosotros tenemos esas 30 millones de neuronas en las cuales están todas nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Y nos permite sobrevivir. ¿No? Si estábamos en una cuestión de supervivencia, a veces nuestras reacciones son distintas, ¿no? Nuestra creación de pensamiento o de reacción es distinta a la esperada muchas veces, ¿no? Nosotros decimos qué es lo que vamos a hacer, pero realmente cuando nos toca vivir el momento, hacemos cosas contrarias. Y eso se debe también, pues, aparte de nuestros controles, ¿no? Ya sea si es de comportamiento en la área frontal y si vendría a ser de la parte motora, ¿no? Lo que serían los movimientos, las reacciones motoras. Bien. Consiste en la materia gris que circunda esta materia blanca y que se encarga en la parte más profunda del cerebro. ¿Dónde encontramos? Si afuera tenemos sustancia gris, vamos a usar la lógica. ¿Adentro qué tenemos? Sustancia blanca. De eso está prácticamente constituida la corteza, pues, ¿no? Y en los humanos representa el 76% del volumen del cerebro. El neocórtex femenino, ¿ya? En diferencia de los varones, tiene 19.000 millones de neuronas y en el de los hombres 23.000 millones, ¿ya? Entonces eso encontramos en el neocórtex. En fin, no lo sé por qué, ¿no? ¿Por qué tienen nosotras menos y los hombres más? Sí, yo no sabía que tenían más. Bueno, no voy a decir lo que pienso. A mí también, casi está igual. Porque no debemos decir nada. La naturaleza sabrá. Bien, ya si hablamos del paleocórtex, esta corresponde a un cerebro olfativo, ¿no? Si el neocórtex representa al raciocinio, ¿no? A la parte pensante, consciente, el paleocórtex representa más a la parte olfativa, corresponde a las terminaciones de las vías olfatorias y